Bien, hermanos, buenos días. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio en este estudio de este día. Continuamos con el libro de Hechos, en el capítulo 22. Aquí estamos viendo, hermanos, la defensa del apóstol Pablo. ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo está refiriéndose con su conversión, su testimonio a todas las personas que estaban ahí, principalmente eran judíos y algunos romanos, que era el ejército de Roma la que estaba ahí, y los que lo estaban de alguna forma protegiendo de todos los judíos que lo querían matar. ¿Se recuerdan esa parte, verdad? Bien, entonces vamos a continuar, vamos a orar para que sea Dios el que se haga cargo de este tiempo y que nosotros podamos ser enseñados por Dios. Bendito Dios, Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Por este día que nos has permitido la vida, Señor. Nos has dado el privilegio de estar aquí congregados en este lugar, Señor, donde tú has designado a la iglesia, Padre. Te agradecemos la oportunidad que nos das, estás delante de ti, Señor, para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes, para que tú nos muestres tu palabra, lo que tengamos que hacer de acuerdo a esta exposición de tu palabra del apóstol Pablo con relación a su defensa y de lo que él estaba viviendo en aquel momento, de las acusaciones que le hacía su propio pueblo, los propios judíos, y que lo querían matar, Señor. Ayúdanos para que podamos tener mucho aprendizaje en este día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues entonces continuemos. Estábamos viendo entonces que el apóstol Pablo habla, ¿sí? Allí lo llevan a la torre que se le denominaba también de dos formas. ¿No se recuerdan cómo se le denominaba o se le llamaba al lugar donde estaban los soldados romanos? La fortaleza. Decía que se lo llevan a la fortaleza, o también se le llamaba como la torre de Antonia. ¿Sí? Me gustaría si pueden apuntarlo para que no se les olvide y sepan desde qué lugar estaba dando el apóstol Pablo este testimonio. ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha tocado la oportunidad de dar su testimonio de cómo llegaron a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que su conversión? ¿Cómo fue que llegaron y que Dios, el llamado de Dios les hizo a ustedes? ¿Alguna vez a ustedes o han escuchado a alguien compartir su testimonio? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo, en lo personal, yo sí llegué en medio de muchos problemas. Uh-huh. Cuando conocí al Señor, mi cuñada me dijo, esta era la iglesia, mira, que esto y que lo otro. Así fue como conocí al Señor. Muy bien, gracias. ¿Más? Pues yo me habían invitado mucho, yo no quería porque yo decía que para ir ya a un lugar así no tenía que ser de lo mejor. Y como todavía no llegaba a ser de lo mejor, pues entonces ni he llegado, no quería ir. Pero un día, pues el Señor fue el que tenía ya el día y el tiempo predestinado y acepté la invitación y ahí recibí a Jesucristo. Y fue mi conversión total. Porque desde ese momento no he pensado en retroceder, en ir hacia atrás. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo, de mi parte, no quería yo, ahora sí que, ir a la iglesia cristiana, ¿no? Porque pues mi mamá siempre fue católica y nos llevaba a la iglesia católica
yo tenía yo eso de que, decía yo, no, pues cómo me voy a ir de allí. Yo tengo esa fe y allí me quedo, porque esa fue la religión que mi madre me enseñó. Y no quería yo, pero se llegó el día en que me sentí triste porque veía yo que mi hija Lupe iba y mi nieto Eric y así, y de repente sentí una soledad, pero soledad, y ya después dije, no, sí, yo creo que sí, tengo que ir. Entonces ya después Lupe me habló de Dios y me dijo que si quería yo recibir a Dios en mi corazón, y pues ya de allí fue como ya me animé. ¿Cómo dijo que también le llamaban a la fortaleza? ¿O cómo? La Torre de Antonio. Torre de Antonia. Antonia. Sí. La Torre de Antonia. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está refiriéndose a cómo es que él llega a dar su testimonio, más bien su defensa. Él no lo hacía con el fin de dar un testimonio al 100% con relación a presumir, más que nada, sobre su trayectoria dentro del judaísmo ni del cristianismo. Él presenta una defensa ante los judíos que lo acusaban, porque si recordamos un poquito anteriormente, los pasajes anteriores, ¿de qué lo acusaban? ¿Se recuerdan ustedes de qué acusaban a Pablo? Cuando llega a Jerusalén, llega a donde están los discípulos, los apóstoles, ¿sí? Y ahí platica con Santiago. ¿Sí recuerdan eso o no lo recuerdan? Cuando platica con Santiago, Santiago le dice que se oía rumores en toda Jerusalén de que Pablo estaba diciendo que ya no deberían seguir las costumbres de la ley o las costumbres de Moisés, y que él estaba diciendo a las familias que no deberían de circuncidar a sus hijos. ¿Se recuerdan esa parte? Y que Santiago le sugirió que había 4 personas que estaban haciendo un voto de Nazareo, en el cual se iban a cortar el pelo y iban a ofrecer sacrificios en el templo. Y él le dice, para que vea la comunidad judía que tú no es como ellos dicen, ¿por qué no te encargas de estos hermanos que van a hacer su voto, y les cubre los gastos, que se rasuren el cabello y ofrece los sacrificios y tú lo pagas, y que te vean ahí en público para que se den cuenta de que no es así, que tú todavía sigues las costumbres judías, no tanto judías, más bien la costumbre de los propósitos de Dios que tenía con el pueblo judío, ¿sí? Recordemos que en aquel que estábamos hablando, que venía la Navidad, ¿se recuerdan? Y que decían, que había gente que decía que un cristiano no debería celebrar la Navidad. ¿Sí recuerdan eso o no lo recuerdan? Y que yo les comentaba que hay ocasiones en que nosotros tenemos que seguir ciertas costumbres, tradiciones que la Biblia no nos niega, no nos desaprueba, ¿sí? Como los cumpleaños, ¿verdad? Comentamos la Navidad, ¿sí? Pero que había otras prácticas que sí deberíamos dejar de hacer, ¿no? Entonces, así como el apóstol Pablo, que él siguió de alguna forma, no a la costumbre, era una parte que formaba parte de la ley de los votos del Nazareo. Ustedes pueden ver ahí en el Levítico, los votos del Nazareo, qué es lo que tenía que hacer. De hecho, hablando de nazareos, Sansón fue nazareo, ¿sí sabían ustedes? Porque no se le permitía cortar el pelo.
¿sí? Otros personajes, inclusive Jesús mismo también fue de Nazaret, ¿sí? No precisamente se le decía porque fueran de Nazaret, ¿no? Como nación o como pueblo, sino porque había ese voto de Nazaret donde cual ellos no se les conseguía tomar sidra, en el caso de Sansón, de alcohol, tocar cuerpos muertos, y cosas así, costumbres que tenían que guardarse porque estaban consagrados, hermanos. Una persona de Nazaret estaba consagrada a Dios en ese momento, ¿sí? Había gente que lo hacía votos como los que estamos comentando, que esas 4 personas, y les dijo Santiago que se hiciera cargo de ellos, ¿sí? Y hacían sus votos. Cuando se llegaba al término de su voto, desde el voto que hacían ellos, se cortaban el pelo, porque ya había acabado su voto, ya se podían cortar el pelo. Ese pelo lo ofrecían como sacrificio en el altar, se quemaba en el altar, ¿sí? Aparte ofrecían otros sacrificios, animales, ¿sí? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo tenía que hacer con esas personas, ¿sí? En base a lo que dice la palabra de Dios con relación al nazareato, ¿sí? Una cosa es diferente ser nazareo, que Jesús era de la nación o tierra de Nazaret, aunque él nació en Belén, ¿sí? Pero ¿cómo le decían a Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él vivió en Nazaret. Es como, por ejemplo, aquí es, ¿cómo se llama el barrio aquí o la zona que podemos decir? Barrio Candelaria, Ticomán, ¿es ya? Bueno, pues entonces aquí los del barrio de Ticomán o de la Candelaria, es una forma de identificar a la gente, ¿no? Algunos dicen los de Tepito, ¿no? Los de X, solo es por mencionar algunos, ¿no? Entonces en el caso de Jesucristo se le conocía así, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque era de la tierra, vivió en la tierra de Nazaret prácticamente desde que llegó después de Egipto. ¿Se acuerdan que Jesús fue a Egipto para que fuera protegido y no lo matara a Herodes? ¿Sí? Entonces él llegó allá a Nazaret porque ahí decidió su padre de José que él iría a vivir, ¿sí? Otra de las formas como también se conocía a Jesucristo era como el carpintero, ¿sí? El carpintero. ¿Por qué creen que se le conocía como el carpintero? Su padre era carpintero. ¿Creen que él trabajó la carpintería o no? Sí. ¿Cómo ven ustedes? Pues, le ayudaba, ¿no? O no sé, a su papá. La historia dice que José murió, no dice en qué tiempo murió José, pero se cree que murió cuando ellos todavía, cuando Jesús todavía no iniciaba su ministerio. Y la costumbre judía, hermanos, era que el mayor tenía que hacerse cargo de la familia. ¿Quién era el mayor? ¿No? Entonces, ¿tenía que hacer cargo de la familia? Jesús. ¿Y de qué trabajo tenía? ¿Cómo iba a mantener a la familia? Pues del oficio que le enseñó José, ¿no? Antes en las costumbres usos y costumbres de los judíos, hermanos, precisamente era que los padres tenían que enseñar el oficio a sus hijos, ¿no? Y una de las formas que hizo José es que pensamos o creemos que Jesús trabajaba la carpintería, ¿no? Trabajaba la carpintería y antes de que iniciara su ministerio precisamente hacía eso. Con eso mantenía a su mamá y a sus hermanos porque él era el mayor. ¿Sí? Ahora podrían decir muchos, es que ¿por qué yo tengo que trabajar más porque soy el mayor? ¿No? Hay gente que así se queja, ¿no? Dice, no, me cargo de la responsabilidad de ser papá o mamá de mis hermanos.
tenemos que mantener yo cuando no era mi responsabilidad. ¿A poco no has escuchado ese tipo de cosas? Así me dijo mi hijo, ¿por qué te tengo que dar caso si no soy tu marido? Así me dijo. ¿Verdad? Pero bueno, entonces esa era la responsabilidad que hay en algunas familias, la continúan. Y a veces no es que uno quiera, ¿verdad? A veces no quieren, lo que no quieren, tienen que agarrar porque pues, no hay otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi esposa, que murió su mamá cuando ella tenía como 12 años, ¿sí? Se quedó su papá, pero el papá tenía que trabajar. Ella me cuenta que tenía que hacer la comida para sus hermanas menores, que la hermana mayor ya se había casado y tenía que andar preguntando ahí a las vecinas cómo se hacía la sopa, de cómo se hacían los guisados. Iba a comprar allá a la gente de la recaudería y les preguntaba, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hago lo otro? Ya, ahí le decían y ahí hacía su comida, ¿no? Y tenía que, el papá de ella dice que le dejaba su dinerito ahí en la mesa para que ella fuera a comprar el mandado. En ese día dice que desde los 12 años empezó a hacer comida para sus hermanas, lavarle la ropa a su papá, ¿sabe? Todo eso. Entonces, desafortunadamente hay familias que así tienen que hacerle, ¿no? Porque pues llega a faltar algún papá, alguna mamá, o los dos. Entonces la carga es un poco más difícil, ¿no? Porque afortunadamente mi esposa no tenía que trabajar, pero hay quien tiene que trabajar y ver a los hermanos, ¿no? Es más difícil. Así, en el caso de Jesús así fue, hermanos. Porque estaba su mamá, pero su mamá no le iba a mandar a trabajar, ¿verdad? ¿Verdad? No le iba a mandar a trabajar porque no era la costumbre. La costumbre es que de los judíos es que la mamá se quedara a cargo de los hijos, de la casa, de los que se de la casa, y el varón tenía que salir a trabajar al campo. Era lo que se hacía antes. Y todavía hay gente en la provincia que hace eso. Oye, aquí en México ya los dos trabajan y los hijos los meten en la guardería, o les meten una niñera y se van a trabajar los dos, ¿no? Y así se maneja hoy, en la actualidad, ¿no? Han cambiado los tiempos, hermanos. Pero entonces, todo esto nos muestra cómo se vivía antes. En el caso del apóstol Pablo también, él aprendió el oficio, hermanos, de su familia, de su papá. ¿Qué oficio tenía el apóstol Pablo? ¿Sí recuerdan? Que hacía casas de campaña, como las casas. Sí, tenía casas de campaña. Él vivía de eso, se mantenía de eso. Imagínense, él tenía que sufragar los gastos personales de sus viajes en barco o caminando, ¿no? ¿Y quién iba a pagar todo eso? Él menciona que él mismo trabajaba con sus propias manos, así que no era carga de nadie, aunque también recibió ofrendas, ¿no? También recibía ofrendas, pero él trabajaba. Entonces eso demuestra que también uno tiene que trabajar, ¿verdad? De lo que, si tiene un oficio, pues de ese oficio, si no, pues busca un trabajo para poder sustentarse, sustentar a la familia, y de esa forma cumplir también con lo que sus obligaciones, como lo marca la Biblia también, ¿sí? Entonces volvemos a lo que estábamos comentando. El apóstol Pablo, hermanos, da su testimonio y él dice: yo, de cierto, en el versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿En cuál ciudad? En Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sí recuerdan quién es Gamaliel, hermanos? ¿En dónde En el versículo 3 del capítulo 22. Es que yo no sabía estar hasta el 22, ¿no? Sí, no estaba diciendo. Ajá, ¿qué pasa? Él dice que es estrictamente conforme a la ley. Sí, conforme a la ley.
Y dice que él persiguió el camino, en el versículo número 4, dice, persiguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárcel a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, ¿de qué es testigo? ¿Por qué dice esto? Porque él pidió cartas de los sacerdotes para que tuvieran la autoridad de ir a Damasco y traer presos a las personas que se encuentren de este camino, o del camino. Y ahí muestra que después de yendo en el camino se encuentra, ve a Jesús, una luz tremenda, queda ciego, llega a Damasco, llega con Ananías, que le devuelve la vista. Y lo más relevante de todo esto, hermanos, es lo que dice aquí en el versículo 17. Vamos al 17. Y me aconteció, dice, vuelvo a Jerusalén. Después de que había estado en pues ya había sido como su conversión, se había bautizado, ya había recuperado la vista, va a Jerusalén. Y dice que aconteció, y estando en Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, o una visión, hermanos, una visión. Y vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. ¿Quién estaba diciendo esto, hermanos? ¿Quién creen que decía esto? Espíritu Santo. Era Jesús, ¿no? Y lo que le sigue diciendo es, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Y ve lo que le contesta aquí el apóstol. Yo dije, Señor, ellos ya saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tú, testigo, yo mismo, también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles, a los gentiles, perdón. Sí. Aquí se puede decir que aquí el apóstol Pablo está utilizando un pretexto, hermanos, diciendo, pues si ya me conocen aquí en Jerusalén, ¿dónde quieres que vaya? ¿Sí? Saben que yo estuve presente en la muerte de Esteban y que la probé, que estaba viendo vigilando que no se les perdiera la ropa a la gente que estaba ahí matándola, peleándola. ¿Sí? ¿Esto qué nos hace recordar? ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció en una zarza a Moisés? A mí le puso excusas, ¿verdad? ¿Qué excusa le puso Moisés? A ver esos estudiosos. ¿Qué le dijo Moisés? Pues que no era como de fácil palabra, ¿no? O sea, le costaba a él expresarse. Ok, y le dijo pues que él había creado la lengua, ¿no? Y le puso varios pretextos Moisés, hermanos, y al final le dijo, ve con tu hermano, él va a ser tu vocero, ¿no? Pero este tipo de excusas, hermanos, a Dios le molestó. Inclusive tuvo que hacer Dios milagros en su presencia para que aceptara la comisión que Dios estaba haciendo a Moisés. Aquí de alguna forma el apóstol Pablo también se está escudando para no cumplir con el mandato de Dios. Ustedes lo notan aquí en el 19 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti. ¿Sí? Y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban.
O sea, pones ese tipo de excusas. Dices, que ya me conocen y saben que yo fui asesino y que participé en la muerte de Esteban. ¿Cómo quieres que vaya? Mejor me quedo aquí en Jerusalén. Aquí ya me conocen, ya saben quién soy. Porque si le dice que tenía que, en el versículo 18, miren, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirá tu testimonio acerca de mí. O sea, él quería quedarse en Jerusalén. El apóstol Pablo quería quedarse en Jerusalén. ¿Sí? Pero dice después, ve en el versículo 21, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta estas palabras. Entonces alzamos la voz diciendo, bueno, si ya, ya forma parte de tu contexto. ¿Sí? Entonces la comisión aquí que le está dando el apóstol, Dios al apóstol Pablo, hermanos, es de que saliera de Jerusalén y que se dirigiera lejos hacia los gentiles. ¿Sí? A predicar en Israel, a predicar a los gentiles, a predicar a las naciones. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos, que meditemos sobre esto. ¿Sí? Miren, aquí el apóstol Pablo en Efesios vamos aquí en el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios. Menciona él mismo cómo se le dio esta administración al apóstol Pablo. Estamos ahí en el capítulo 3 de Efesios, perdón. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces aquí estamos confirmando el apóstol Pablo a los efesios de la comisión que se le había dado de parte de Jesús. ¿Para quiénes? Para con los gentiles, hermanos. ¿Sí? Para con los gentiles. Y que él tenía una obra para él, importante. Y que iba a llegar a reyes. Iba a llegar y predicar, iba a dar testimonio a reyes. Bueno, pues regresemos al capítulo 22 de Hechos, hermanos, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Alguna duda? Habíamos leído hasta el 22, ¿verdad, hermanos? Leímos hasta el versículo 29, ¿no? Hoy vamos a pasar al 22. Ajá, el 22. Ok. Vamos a hablar de... Con esto, hasta ahorita no tienen alguna duda. ¿Cómo fue el llamado del apóstol Pablo? ¿Sí? Quiero decir que todos nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados a algún propósito que Dios tiene para nosotros. Hemos sido llamados a la salvación por Cristo Jesús. Y por tal razón nosotros debemos ser partícipes, participar en la salvación, dando a conocer esta salvación a otras personas.
que ellas también se beneficien de esta salvación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, ser testigos de la salvación que se tiene por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a leer el 22. Y lo oyeron hasta estas palabras, entonces alzaban la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que se le metiese en la fortaleza y ordenó que fuera examinado con azotes, para saber por qué causa clamaba así contra él. Hacemos una pausa ahí. Aquí se está mencionando, fíjense lo que dice aquí, que ordenó que fuese examinado con azotes. O sea, cuando alguien se agarraba a un preso, a un delincuente, hermanos, cuando lo agarraban, una forma de que él confesara su delito, ¿sí? ¿Cuál era? De que lo azotaban. Y así confesaba lo que había hecho. Por eso se le está mandando a él que se le azotara para que dijera por qué razón, como dice ahí, lo están queriendo matar. ¿Sí? Todo eso es una tortura. Toda esa tortura, recordemos que inclusive yo cuando era niño, los judiciales torturaban a la gente. Yo me supongo que hasta la fecha, el día de hoy, siguen torturando a la gente para sacarles la verdad. ¿Qué día? En el antier, creo, un compañero de trabajo me estaba enseñando un video de una señora que se hacía pasar por trabajadora social. Y esta señora iba a las casas de las personas y les digo, se hacía pasar como trabajadora social y les robaba. Entonces a esta mujer la agarra la justicia y sale ahí el video como la tiene el juez, ya la están sentenciando y a ella le achacaron varias muertes de varias señoras. Y ahí la señora dice que le decía, que le dijo a la justicia que se echara la culpa porque si no tenía familia y su familia iba a pagar las consecuencias. ¿Sí? Por eso aquí lo que dice la escritura era eso, torturaban al apóstol Pablo para que decirle. Ahora, ¿por qué creen ustedes que aquí el versículo dice? ¿Por qué dice ahí? En el 22 y le oyeron hasta esta palabra, y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué los judíos querían que Pablo muriera? Pero yo pienso que porque estaba, pues, bueno, ahora sí que estaba predicando la verdad, pero pues a ellos no les gustaba eso, que fueran en contra de sus tradiciones. Mire, Bueno, pues, es bien fácil, hermano. Pablo predicaba a Jesucristo. Y como los judíos no aceptaron a Jesucristo, porque como los judíos no aceptaron a Jesucristo, hermanos, obviamente que Pablo, al estarles predicando de Cristo, iba en contra de sus costumbres y tradiciones de ellos. Por eso Jesús les dijo a estas personas: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus costumbres y tradiciones. Y obviamente llega Pablo y empieza a predicar de Cristo. Como los judíos rechazaron a Cristo desde un principio, porque los judíos esperaban un libertador y siguen esperando su libertador, y si va a llegar, ¿no? Pero lamentablemente va a ser el anticristo, ¿no? Entonces ellos decían: no, es que este hombre no nos conviene que viva porque nos trae. Y más adelante vamos a ver, no, ya lo vimos, cuando dice: quiten a esta plaga de aquí. ¿Sí se acuerdan de ese versículo de Hechos? Cuando los mismos judíos decían: quiten a esta plaga de aquí, quiten a esta secta. ¿Sí se acuerdan que ya lo vimos o no? Quiten esa secta de los nazarenos. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿No?
Sí, hermano Ricardo, continúa. Bien, entonces era la forma como la autoridad romana, cuando se tenía a un delincuente para que confesara, se le golpeaba, se le azotaba. Y entonces por eso el tribuno manda a que se le azote. Porque fíjense lo que dice aquí. Dice, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí hacemos otra pausa. Aquí debemos notar cómo el apóstol Pablo conocía sus derechos como ciudadano, como persona judía y como persona o ciudadano romano. Sabía que no se lo podía azotar sin haber sido juzgado anteriormente. ¿Por qué? Porque Roma a sus ciudadanos se azotaba de manera diferente. ¿Sí? Aquí menciona que a los delincuentes, a las otras personas que no romanas, se las azotaba. ¿Para qué? Para que confesaran sus males. Pero en el caso de un ciudadano romano, no lo hacían. Tenían primero que hacer un juicio, para posteriormente ya hacer el castigo o condenarlo. El apóstol Pablo se valió de esa circunstancia o de esa situación que él sabía que primero tenía que ser juzgado. ¿Para qué? Para que entonces fuera condenado o fuera azotado. ¿Sí? Y por eso le pregunta a este hombre del centurión que si es lícito azotar a un ciudadano judío sin haber sido juzgado. Se defendió, ¿no? Sí, se estaba defendiendo. Así como se defendió con los judíos, porque él también sabía las cuestiones de la ley, y él mencionaba que estudió por Gamaliel y era fariseo. El apóstol Pablo también fue fariseo. En otra parte de la Biblia dice que era una persona irreprensible en cuanto a la ley. O sea, no tenía nada de qué acusarle en cuanto a la ley, porque él decía, soy irreprensible. Muy legalista. Entonces, aquí, él conociendo esta parte, la cuestión de la ley, y conociendo la cuestión política de Roma, entonces ahora se está defendiendo a sí mismo. Se defiende con los judíos y se defiende con los romanos. O sea, él era muy inteligente y muy astuto, el apóstol Pablo. Conocía sus derechos, hermano. Conocía lo que tenía, que procedía en el caso de estas circunstancias. ¿Sí? Bueno, continuamos leyendo, dice aquí. Dice, vino el 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiéndolo el tribuno, ya no, yo con una gran suma adquirí la ciudadanía, dice el tribuno. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Lógicamente, él decía, si usted ve en la parte anterior, hermanos, cuando se está dando su defensa, ¿dónde dice que nació Pablo, hermanos? ¿Dónde dice que nació Pablo? ¿Y cómo es que dice que lo tiene de nacimiento? ¿Cómo podríamos entender esa parte? Si nació en un lugar y no nació en Roma, ¿y cómo es que lo tiene de nacimiento? Aquí en el versículo 3 del capítulo 22, miren lo que dice: yo de cierto soy judío. ¿Dónde dice que nació? ¿Dónde? En Tarso de Cilicia. Entonces, ¿por qué dice aquí? Le dice al tribuno que él es de nacimiento, en el versículo 28. Dice, entonces Pablo, en la segunda parte, le dijo,
pero yo lo soy de nacimiento. ¿Cómo es que lo tuvo si nació en Tarso? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Se cree, hermanos, aunque no hay algo que podríamos contrastarlo, porque no, la Biblia no habla de eso, pero se cree que el papá de Pablo, sí, como era también vendedor de tiendas, de alguna forma él obtuvo, su papá, de alguna forma, no se sabe exactamente cómo obtuvo la ciudadanía romana. El papá. Aquí menciona el centurión que él la compró. ¿Sí? Si ustedes ven los versículos anteriores, dice que él la compró por una suma de dinero. La ciudadanía. ¿Sí? Él le costó. Entonces el centurión tampoco era romano de nacimiento, sino que tuvo que adquirir por cuestión económica la ciudadanía romana. Pero él dice, yo nací con la ciudadanía. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque se cree que su papá obtuvo la ciudadanía romana, y como consecuencia sus descendientes la tuvieron porque él era ciudadano romano. ¿Sí? Por ejemplo, hay leyes, por ejemplo, si alguno de ustedes en Europa, por ejemplo, tienen a familiares antepasados de ustedes, son de Europa, de cualquier parte de Europa, y si ustedes demuestran que efectivamente tienen familiares en Europa, ustedes pueden vivir en Europa sin ningún problema. ¿Sabían eso? En Estados Unidos no. Estados Unidos es más complicado, pero en Europa, ustedes, su abuelo, su bisabuelo o X persona, viven en Europa, en cualquier país, y ustedes demuestran que son familiares de ellos, pueden vivir en Europa sin ningún problema, sin pasaporte y sin nada. ¿Por qué? Porque familiar es esa nación. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. O sea que viene siendo su ciudadanía también. ¿Perdón? Viene siendo ciudadanía también de pariente. Sí, puede tener la ciudadanía y puede entrar y salir, puede vivir inclusive allá. Eso es lo que yo sabía, supe. En consecuencia de esto, por eso se cree, voy a repetirles, los estudiosos dicen que posiblemente el papá de él sí pudo haberla comprado, como la compró el centurión, o ¿cómo se llama? El tribuno, sí, pero al comprarla a él, sus descendientes ya eran de nacimiento. ¿Sí me explico? Es por esa razón que él menciona, y con toda seguridad dice, yo soy ciudadano romano, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Y por eso dice que lo tuvo desde nacimiento. Continuamos entonces. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. ¿Por qué? Porque él podía acusar a estos soldados de lo que le estaban haciendo. Y ya no le hicieron nada. Sigamos leyendo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Bueno, eso lo vamos a dejar para la semana que entra, porque ya casi son las 11. ¿Sí? Y además se quedan más picados, hermanos.
Y así no faltan. ¿Sí? Así no faltan y vienen con más ánimo de poder querer conocer un poquito más. Pero para ello también les recomiendo, hermanos, que lean ustedes en sus casas estos pasajes para que ya ustedes tengan una idea de lo que estamos, o lo que vamos a considerar en el estudio. ¿Sí? Entonces el tribuno, hermanos, tenía una inquietud de saber por qué estaban queriendo matar a los judíos a Pablo. Sucede algo parecido con Jesús, hermanos. ¿Qué quería hacer Poncio Pilatos con Jesús, hermanos? ¿Se recuerdan? Cuando lo llevaron con Poncio Pilatos a Jesús y luego lo mandó a Herodes y luego se lo regresaron. ¿Por qué hizo todo eso? Pues porque quería básicamente deslindar, ¿no? ¿Cómo? Yo siento que se quería deslindar o lavarse las manos de... Es que le digo que él no contaba culpa en él. ¿Se recuerdan eso? Sí. ¿Y por qué se lavó las manos? Porque es decir, no, pues no es mi problema, ¿no? Yo no lo condeno, o ustedes... ¿o cómo? Sí, porque no contaba culpa y dijo, la sangre de ese hombre se hace de ustedes. ¿Y qué dijeron ellos? Que carga sobre nosotros y nuestros hijos, ¿no? ¿Sí recuerdan o no recuerdan eso? Entonces aquí vemos ahora este hombre, el tribuno, el tribuno, quieren saber qué era la causa de todo este alboroto que lo querían matar. Porque era una responsabilidad indagar, investigar qué es lo que estaba pasando, así como Pilato lo estaba haciendo, como lo hizo en el caso de Jesús. Sí. Y a lo mejor, hermanos, estos mismos sacerdotes que llevaban a Jesús, a Pablo, y que estaban ahí, por eso dice aquí que mandó a solicitar a quienes, a los principales sacerdotes, hermanos. Esos principales sacerdotes fueron los mismos que condenaron a Jesús, fueron los mismos. Gritaban, crucifícale. ¿Verdad? Que gritaban, no, crucifícale. Ellos decían que debe morir este hombre, ¿no dicen ellos? Ahorita el apóstol, pues el pastor dijo que por qué querían matar al apóstol Pablo. Pues porque iba en contra de lo que ellos creían. Enseñaba otra parte de la Biblia que ellos, principalmente, hermanos, era porque no. En el caso de Jesús, por ejemplo, porque él hablaba, estaba en contra de sus costumbres. De sus costumbres, de sus tradiciones, no en contra de la palabra de Dios. Porque cuando le juzgaron a Jesús de que por qué no se lavaba las manos, y le dijeron por qué no sigue la costumbre de los ancianos. Eso es lo que dice, no dice por qué no siguen lo que dice la ley. ¿Se dan cuenta en eso? Él dice, ¿por qué no sigue la costumbre de los ancianos? Nada que ver. ¿Sí? Es algo diferente. Y Jesucristo los atacaba por seguir costumbres de hombres. Pero ellos querían seguir teniendo el poder. Por lo tanto mataron a Jesús y también por esa razón querían matar a la persona. ¿Ven, hermanos? A ver, comentarios. ¿No? ¿No hay comentarios? ¿Dudas? ¿Tampoco? Eres buen maestro. ¿Dónde? Eres buen maestro. Entonces, vamos a terminar con una oración, hermanos. Y les pido de favor que lean los capítulos siguientes. Y vamos a leer 23. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo. Agradecemos, Padre Santo, tu palabra, Señor, que nos guíes, nos instruyes, nos muestras las cosas, Padre, que fueron escritas para nuestro tiempo. Y que hoy tenemos el privilegio de examinar y conocer, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Dice mis hermanos presentes, sales al ánimo para continuar leyendo
en sus casas, leyendo sus casas, teniendo esa comunión contigo, Padre Santo, que disfruten de una relación contigo al estudiar tu palabra. Junto con ellos, Padre, te pedimos tu bendición para este día, que nos ayudes a continuar en este estudio y que también la parte que sigue del culto de la iglesia, Padre, que tu Espíritu Santo siga fluyendo de una manera poderosa, haciéndonos entender tu palabra, haciéndonos comprender lo que tú quieres que aprendamos, enseñándonos, guiándonos, Padre, por favor. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.